y hablábamos de que era importante conocer la vía biliar para saber diagnosticar el cuadro clínico dependiendo de dónde se encontraba la piedra. Y yo les decía que no es lo mismo cuando la piedra se encuentra en la vesícula, se encuentra atorada en el cuello o cuando se encuentra en el conducto colédoco, ¿no? Y habíamos dejado una pequeña tarea que era que revisaran los criterios de Tokio, las guías de Tokio para colecistitis, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver. Nos habíamos quedado aquí en los criterios de Tokio. ¿Leyeron algo de los criterios de Tokio, muchachos? Sí, eh, pues que son un conjunto de parámetros clínicos, bioquímicos y también radiológicos que nos van a ayudar también en el diagnóstico de colicitis aguda. Hay está ABC, que está el A, que son signos de Murphy, y si hay masa, dolor o defensa de hipocondrio derecho. Eh, pues en criterios de Murphy, en signo de Murphy dice que pues signos clásicos de una colecitis aguda. Y para masa, dolor y defensa del hipocondrio derecho, pues es como la presencia de inflamación localizada, y que puede haber una masa palpable o dolor localizado o que el músculo pues como que reaccione al dolor. Después está el B, que es la de signos de inflamación sistémica, que en este caso son criterios bioquímicos, que es fiebre, eh, una PCR, o la proteína C reactiva que va a estar elevada, y el recuento de glóbulos blancos elevados también. Y por último, pues está el de imagen, que habla acerca de engrosamiento en la pared de la vesícula biliar, mayor a 4 milímetros, agrandamiento de la vesícula biliar, que es mayor a 8 centímetros, de ancho, de largo, perdón, y de ancho 4 centímetros, mayor a 4 centímetros, y cálculos biliares retenidos. Ok, muy bien, miren. Realmente sí, los criterios son inflamación local, inflamación sistémica y un estudio, o mejor dicho, una evidencia imagenológica. Pero dice aquí que cuando tienes uno de A y uno de B, es decir, tienes el cuadro clínico, más tienes pruebas bioquímicas, aunque no tengas un estudio de imagen, se considera diagnóstico sospechoso. Pero diagnóstico definitivo es cuando tienes uno de cada uno. Entonces, acuérdense que yo les dije que muchas veces el diagnóstico diferencial es con aquellas patologías que van a tener dolor en el hipocondrio derecho, y una de ellas, que es bien frecuente, pues es el intestino irritable o la famosa colitis. Por ello es que el diagnóstico definitivo es cuando ya tienes en la mano tu ultrasonido que dice que tienes pues una colecistitis litiásica, ¿no? En el caso de los criterios de severidad, es decir, ya sabemos que tu paciente tiene colecistitis, ahora debemos saber qué tan grave se encuentra tu paciente, es decir, hay que ver si tiene criterios para operarse. Yo les digo a mis pacientes siempre, no todos los pacientes que tienen piedras en la vesícula se operan, porque hay pacientes que pueden tener piedras en la vesícula como un hallazgo, porque a lo mejor fueron a hacerse un ultrasonido por otra causa, vieron que tenían piedras y esas piedras pues no les han dado molestias y probablemente nunca les den molestias si llevan una vida sana comiendo pocas grasas y a lo mejor no hay necesidad de que se operen. Entonces, no todas las vesículas se operan. Y ahora bien, las que se tienen que operar, no todas se operan de urgencia. Entonces, los criterios de severidad son estos. Criterio leve o colecistitis leve es cuando no cumple ningún criterio de moderada o severa. Eso se entiende. Pero los de moderada, miren ustedes, debe tener al menos de uno de estos criterios. Es decir, ya tienes confirmada tu colecistitis porque tienes uno de A, uno de B y uno de C. Pero si tus leucocitos están arriba de 18,000, ya se considera moderada. Si tu paciente tiene un cuadro clínico de 3 días que no se controla el dolor con nada, también. Si se le palpa una masa dolorosa en el hipocondrio derecho, o bien si ya tuviera, por ejemplo, signos de inflamación local como gangrena, piocolecisto, etcétera, que eso ya se vería por imagen, pues sería una moderada. Pero no necesita tener los cuatro criterios, con que tenga nada más uno de ellos, que tenga dolor de 3 días, que no se quita con nada, y ya sabíamos que tenía colecistitis, pues ya está en una moderada.
pero los que tienen una colecistitis severa son aquellos que ya tienen repercusión a otros órganos y sistemas, es decir, pueden tener falla renal, pueden tener falla hepática, pueden tener falla cardiológica, hematológica, todo eso. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la disfunción hepática se va a manifestar porque tengan un INR de más de 1.5. ¿Qué nos mide el INR o qué significa INR, muchachos? ¿Alguien sabe qué es el INR? ¿No? Normalmente cuando pedimos laboratorios, pedimos pruebas de coagulación, TP, TPT, pero también pedimos el INR. ¿Qué significa INR? ¿Nadie? INR es International Normalization Radio, que es el patrón internacional que se toma para medir la coagulación. Debe estar menor a 1 o menor a 1.2, dicen los libros. Pero si tienes de 1.5 para arriba, significa que tu hígado no está procesando bien los factores de la coagulación. Y eso ya es disfunción hepática, ¿no? Que tengas, por ejemplo, disfunción respiratoria. Pero ojo con esto, todo esto derivado del puro cuadro de la colecistitis, porque si tu paciente ya tiene una enfermedad hematológica, pues no se considera como tal. Entonces, la pregunta aquí es, ¿para qué nos sirve conocer qué tan severo está mi cuadro? Bueno, para que pueda yo actuar en consecuencia. Y me refiero a esto, miren, pongan atención a este cuadrito. Los de grado 1 o leve, como se ve acá, le puedes dar antibióticos, analgésicos, y la línea punteada dice, los puedes dejar en observación. Entonces, eso quiere decir que a lo mejor tu paciente lo puedes mandar a casa y lo puedes programar para después. O bien, le programas una colecistectomía temprana. ¿Qué quiere decir temprana? Que a lo mejor lo operas al día siguiente. Entonces, muchachos, estos son aquellos pacientes que tú les puedes hacer una cirugía de manera electiva. O incluso si el paciente dice, ¿sabe qué? No me quiero operar esta semana porque tengo exámenes, porque tengo problemas en el trabajo, porque tengo que arreglar un asunto y se quiere operar la siguiente semana, está bien. ¿Por qué? Pues porque únicamente tiene la colecistitis diagnosticada, tuvo dolor, pero no tiene leucos elevados, no tiene fiebre, el dolor se controla en menos de 72 horas, etcétera, ¿no? Entonces, esta se puede programar. Este es lo ideal de pacientes que podríamos operar. El grado 2 o moderado, ya sabemos, ¿no? Es aquel que ya tiene 3 días de dolor, ya se le palpa una masa en el hígado, ya tiene leucos arriba de 18,000. A este paciente sí le debemos dar antibióticos y analgésicos, claro, pero lo tienes que operar a la brevedad posible. Incluso lo puedes operar, aquí dice, como una cirugía de emergencia. Cuando tenemos línea punteada es una opción, no es la principal. Entonces aquí lo que tienes que hacer con este paciente es, este sí se tiene que operar de emergencia, ¿vale? ¿O qué pasa? Si tú le das analgésicos, antibióticos y logras controlar el cuadro, es decir, disminuye la leucocitosis, ya no presenta fiebre, lo puedes mandar a programar y que se opere en una semana, en 15 días o hasta en un mes. Pero si tu paciente ya tiene disfunción hepática, ya tiene disfunción renal, respiratoria, ese paciente, si tú lo operas en ese momento, es muy probable que se muera por la pura cirugía. Entonces, a ese paciente tú lo que tienes que hacer es primero darle antibióticos y soporte general. Y con esto nos referimos a que si tu paciente tiene falla renal, pues trata la falla renal antes de operarlo. Si tiene tiempos de coagulación alterados, corrígelos antes de operarlo. Entonces, uno, tienes que darle ese soporte. Y dos, acuérdense que el gran problema con estos pacientes es que la vía biliar, o mejor dicho, la vesícula biliar no se puede vaciar. Entonces, ¿qué le puedes proponer a tu paciente? Hacerle un drenaje de urgencia. A ver, creo que se dejó de compartir, sí, ¿verdad? No, doctor, Ahí todo está. bien. ¿Todo bien? ¿Sí ven mi presentación? Sí, doctor. Sí, ok, perdón. Entonces, ¿qué sucede en este caso? ¿Cómo vamos a drenar la vesícula biliar? Puede ser que a lo mejor este paciente que ya tiene falla cardíaca, si tú le haces una cirugía, se va a morir.
Lo que puedes proponer es una punción de la vesícula guiada por imagen, ya sea tomografía o ultrasonido. Vacías la vesícula y dejas un catéter para que disminuya la presión, se controle la sepsis, se controle la falla orgánica múltiple y en un segundo tiempo lo puedas operar de manera electiva. Por eso, si se dan cuenta, esta flechita es la que sigue después del drenaje de la vía biliar. Luego, entonces, el único paciente que se tiene que operar de urgencia es el grado 2, el moderado. Ese es el que llega y eso sí lo puedes meter a operar en la noche, en la madrugada, si tú quieres, o simplemente controlas el dolor y lo programas a las pocas horas. Pero un grado 1 no se tiene por qué operar de urgencia, a menos que el paciente diga, pues sí, me quiero operar, no pasa nada. Y uno que está en grado 3 severa, a ese paciente tienes que controlarlo, meterle una terapia, darle la vía biliar y después lo operas cuando tenga más posibilidades de éxito. Entonces, muchachos, por eso es que no todas las vesículas son iguales, no todas las presentaciones son iguales y obviamente no todo se opera, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen este diagnóstico de colecistitis, los diagnósticos diferenciales más probables, pues es uno de ellos es la enfermedad, el síndrome de intestino irritable, lo que conocemos como colitis, ¿no? Esa es una de los principales diagnósticos diferenciales. Y creo que lo mencionábamos la vez pasada, cuando una persona se enoja, hace un coraje, tiene un disgusto familiar, dice que hace muina y la muina le genera dolor de la vesícula, ¿no? Y hasta les comenté de manera anecdótica que los pacientes siempre me preguntan, oiga, doctor, ¿y si me opero de la vesícula me voy a poder enojar? Pues claro, ¿no? Porque la vesícula no tiene nada que ver. Entonces, un diagnóstico diferencial es enfermedad intestino irritable o colitis, ¿no? Segundo, enfermedad acidopéptica, llámese úlcera gástrica, úlcera duodenal. Y el último, la disquinesia vesicular. La disquinesia vesicular es esa patología en la cual la vesícula ya no se contrae de manera regular y hace espasmos. Acuérdense que el concepto de espasmo es una contracción sostenida. En este caso, pues lo que se contrae es el músculo de la capa muscular de la vesícula. Hace un espasmo, hagan de cuenta como un calambre es un espasmo. Entonces, lo que hace la vesícula es que se contrae y eso genera dolor. Obviamente que la disquinesia vesicular se puede tratar con dieta, con medicamentos, pero tarde que temprano un paciente que tiene disquinesia vesicular va a generar litiasis. Entonces, pues si pueden operarlo de manera programada, va a ser bastante bueno, pero son diagnósticos diferenciales. Entonces, el único tratamiento que funciona para la vesícula con piedras, muchachos, es la colecistectomía. No se crean todos aquellos remedios caseros que les van a recomendar. ¿Ustedes han escuchado hablar de gente que consume medicamentos para eliminar los litos? ¿O han escuchado de algún caso en especial? ¿No? ¿Nunca? ¿O qué recomienda la gente para eliminar las piedras? Yo siempre he escuchado que Herbalife tiene la cura para todo, ¿no? Así, claro. Muy bien, Kevin, ¿tú qué dices? A mí alguna vez un familiar que tuvo piedras y le dijeron que, no me acuerdo qué tipo de mezcal, pero que Ah, rompía caray. piedras. Oye, muy, muy interesante. Fíjate que algo que, gracias, Kevin, lo que mucha gente receta o recomienda es que tomen en ayuno, pues, o en ayunas, se tomen aceite de olivo con limón. Entonces, ¿qué pasa si tú tomas aceite de olivo? La bilis que se mezcla con el aceite de olivo y con el limón forma vacuolas de grasa. Entonces, el paciente cuando va a evacuar, evacúa unas vacuolas de grasa. Hagan de cuenta, así como, ¿han visto las semillas de la papaya? Bueno, así más o menos. Y el paciente vive con la idea que arrojó los litros a través de la evacuación y cosa que no es cierto, ¿no? Eso no sucede. O como el día de la semana pasada, fui a cortarme el cabello y estaba yo esperando mi turno y escuché que el que corta el pelo, el peluquero, estaba platicando con un señor y le dice, ah, pues lo veo muy delgado. Y dice, sí, es que estoy yendo con mi médico, me está dando diuréticos porque dice que yo elimino la grasa a través de la orina, ¿no? Entonces dije, chale. Si se lo creen, pues realmente están mal, ¿no? No puede. Entonces, lo único que funciona para el tratamiento de la vesícula con piedras es esto, la colecistectomía. Y puede hacerse una colecistectomía abierta o laparoscópica. Acuérdense que abierta significa
hacer una incisión que puede ser en línea media, puede ser abajo de la costilla, y ese abordaje le llamamos tipo Kocher o subcostal, o lo ideal es el gol estándar, que es la colecistectomía laparoscópica, ¿no? Hay ocasiones en que una cirugía puede ser compleja porque hay mucha inflamación y a lo mejor no puedes completar la vía laparoscópica y lo tienes que convertir y abrirla, y eso pues va a ser suficiente. Miren ustedes, esto que vemos aquí en estas imágenes, la de la extrema izquierda de ustedes es un abordaje tipo Kocher o subcostal. Eso se hace con la finalidad de tener una mejor exposición de la vesícula y que podamos meter ambas manos para poder bajar nudos, ¿no? Meter las pinzas y poder con ello cortar dos cosas. Ojo, se corta el conducto cístico y la arteria cística, nada más dos cosas, y se despega la vesícula. En la imagen de al lado, la imagen de la derecha, es una cirugía laparoscópica. Obviamente se remarcaron los sitios donde se pusieron los puertos de trabajo, que son esos pequeños tubos que miden en 12 milímetros, 10, 5, hasta 3 milímetros, y de esa manera se extrae la vesícula. No hay otra forma de sacarla. Y aquí tenemos, por ejemplo, la Kocher, que yo les decía, ahí se ve. Se puede ver la de línea media o pararectal, que es la que se ve acá. Las demás son para otras patologías. Pero las que se hacen con mayor frecuencia para vesículas son estas. Ustedes van a ir a un internado, yo lo sé, y depende de dónde vayan al internado, van a poder ver los diferentes tipos de cirugías. Si ustedes van al internado a un lugar donde hay cirugía laparoscópica, un hospital de aquí de la ciudad, por ejemplo, no sé, el ISSSTE, el Seguro Social, pueden tener cirugía laparoscópica, o incluso si tuvieran acceso al hospital de especialidades. Pero si ustedes van a un hospital como San Pablo, Huistepec, como, no sé, Cuicatlán, etcétera, pues probablemente las cirugías que vayan a ver sean cirugías abiertas. Y en ambos casos, pues el objetivo es el mismo: se liga conducto cístico, arteria cística, y se extrae la vesícula, ¿no? Entonces, muchachos, la cirugía laparoscópica puede ser de diferentes maneras. Yo les decía, dependiendo de la habilidad del cirujano, pueden ser 10 milímetros, 3 milímetros, un puerto, dos puertos, hasta esta técnica que ven ustedes aquí con unos hilos. Esa técnica se llama técnica de la marioneta. En esa técnica el cirujano lo que hace es que a través de la piel pasa una aguja con un hilo, eh, le da una puntada a la vesícula y saca el hilo, y de esa manera la manipula desde afuera para meter menos puertos de trabajo. Es una cosa bastante vistosa, pero pues lo ideal es que hagamos únicamente la laparoscópica, que es el gol estándar, 3 puertos o 4 puertos, dependiendo de la, de la preferencia del cirujano, y todo les va a ir demasiado bien. Entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta respecto a colecistitis litiásica? Sí. No, doc, todo bien. Todo bien. Ok, entonces miren, el tema que sigue es cómo tratamos una de las complicaciones más comunes de la colecistitis. Yo les dije, tenemos la coledocolitiasis. Ahí está. Esta es la coledocolitiasis. Entonces, coledocolitiasis, yo les dije que ustedes van a emplear el término coledocolitiasis únicamente cuando tengan la certeza de que hay una piedra atorada en el conducto colédoco. Si ustedes no tienen la certeza de que esa piedra está atorada en el conducto colédoco, no lo digan, porque realmente pueden confundir. Y eso pues cambia no solamente la perspectiva del paciente, sino también cambia la forma en que la vamos a tratar. Ustedes ven una piedra en el colédoco y tienen que plantear al paciente que su cirugía no solamente es quitar la vesícula. Entonces, definición: litos en la vía biliar principal, es decir, en el colédoco. A eso le vamos a llamar coledocolitiasis, no a otra cosa. Y hay 3 tipos de coledocolitiasis, miren: la primaria, la secundaria y la residual. Vamos a empezar primero por esta, miren. La primaria, la secundaria. ¿Cuál es la secundaria? Una coledocolitiasis secundaria, chicos, es cuando tú tienes piedras en la vesícula y una de esas piedras, que mide menos de 5 milímetros, se salió y se quedó atorada. Eso es una coledocolitiasis secundaria. ¿Por qué? Porque la piedra no se originó dentro del conducto, se originó
en la vesícula y migró. La primaria es aquella en la cual la piedra no se formó en la vesícula, se formó en el conducto colédoco. Aquí la pregunta es, ¿cómo corroboras tú que la piedra se formó en el conducto colédoco y no en la vesícula? La dilatación. En las dos se dilata, en la primaria y en la secundaria. Kevin, te escucho. Sí, Kevin, adelante. Pues, bueno, yo lo había leído alguna vez para gastro y son los criterios de esa área, ¿no? Entonces, había entendido que una parte es cerciorarte que no haya tenido antecedentes de otra, de, de litiasis, que sería secundaria, y que si, por ejemplo, también si hicieron colecistectomía, pues, y tiene un lito en el colédoco, pues haría pensar que ya fue primario, porque ya no hay Ok, una vesícula biliar. exacto. Miren, sí, tiene razón. Obviamente que si tú tienes vesícula todavía y tienes una piedra en el colédoco, tú puedes pensar que, aunque sea una sola piedra y no haya piedras en vesícula, esa piedra pasó al conducto colédoco. Entonces, lo ideal es que tú no tengas vesícula, y aquí están los criterios que decías tú, ¿no? La primaria es esta. Criterios, que mínimo 2 años antes te hayan quitado la vesícula. Si tú ya no tienes vesícula desde hace más de 2 años, se considera que esa piedra se formó ahí, ¿no? Otro criterio es que no tengas datos de obstrucción del conducto colédoco durante 2 años. Es decir, te operaron de la vesícula y en 2 años no has tenido datos de obstrucción del conducto colédoco. La pregunta aquí, muchachos, es, ¿cuáles serían los datos de obstrucción del conducto colédoco? Si mi colédoco se obstruye por una piedrita, ¿qué datos clínicos puedo tener? Ya los vimos la clase pasada. Dolor. Dolor es uno de ellos. ¿Qué más? Acuérdense que, dime, Kevin. Ante toda obstrucción precede una ectasia. Por eso, pero clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Aumento de bilirrubina directas. ¿Cómo se manifiesta ese aumento de bilirrubina directa? Ictericia. Ictericia. Hay ictericia, ¿no? Acuérdense que cuando se tapa el conducto, muchas veces se puede tapar de manera total o se puede tapar de manera parcial, es decir, se obstruye, digamos, un 80% de su luz. Entonces lo que va a pasar es que a lo mejor puede sacar un poquito de bilis. Y si ustedes se acuerdan, al día producimos entre 800 y 1200 de bilis. O sea, pongámosle 1 litro de bilis. Entonces, si esa bilis se queda estancada, hay colestasis. Entonces, la colestasis da ictericia, la orina se pinta de color amarillo y eso se llama coluria, porque se elimina por orina, no puede pasar al tubo digestivo. Y otra cosa, las evacuaciones, yo les dije, la estercobilina le da color a las evacuaciones. Entonces las evacuaciones van a ser pálidas, va a haber coluria y acolia. Otra cosa más, el paciente que se pone amarillo, ¿qué manifestación cutánea tiene aparte de ese color severo? Sequedad. Resequedad. La picazón. Prurito, exactamente. Sí, porque el depósito de bilirrubina en la piel va a generar comezón, entonces son pacientes que se rascan. Hay pacientes que durante el día no se rascan, pero chicos, durante la noche el paciente lo hace de manera instintiva. Entonces son pacientes que llegan a la consulta amarillos, pero tienen huellas de rascado en el cuello, en la cara, en los brazos, ¿no? Entonces eso va a tener su paciente. Entonces, pero si tu paciente no tiene datos de obstrucción en los últimos 2 años, significa que puedes considerar esa litiasis vesicular, esa litiasis, perdón, del colédoco como primaria. Otra cosa, las características que tiene un lito primario en el colédoco es que es blando, se puede deshacer fácilmente. Ojo, cuando tú cortas la vesícula, si dejas el cístico largo, pues ahí se puede quedar atorado un lito. Entonces, este es un criterio para considerarlo. Entonces, de todas las coledocolitiasis que hay, solamente
una de cada 10 puede ser primaria. La secundaria es esta. Con la secundaria no hay tanto problema porque es prácticamente el resto, ¿no? El 90%. Y aquí pues sabes que tienes una piedra en la vesícula o tienes varias piedras en la vesícula y que pudieron haber salido directamente hacia el conducto colédoco. Entonces, ¿cuál será la tercera? La tercera, a la que nosotros le llamamos residual, es esta coledocolitiasis, que tú ya sabías que tu paciente tuvo coledocolitiasis y lo operaste y una piedra se quedó ahí porque a lo mejor era muy grande, no la pudiste sacar y se le llama coledocolitiasis residual. Entonces, a lo mejor tuviste una primaria y no pudiste sacar el hito, se vuelve residual. O tuviste una secundaria, se vuelve residual, ¿no? Entonces, la única condición para que tú tengas una coledocolitiasis residual es que ya has tenido o una primaria o una secundaria. Y con eso, pues ya estás en el diagnóstico. Entonces, muchachos, la incidencia, la incidencia dice que a veces hasta el 16% pueden ser asintomáticas. Y yo les dije, ¿por qué? Pues porque muchas veces no se obstruye por completo la luz del conducto. Entonces, a lo mejor se obstruye un 30%, un 20%, hasta un 40%, y tú sigues sacando bilis, pero no se obstruye por completo. Entonces, puede ser que curses con un cuadro asintomático y no pasa nada. Pero pues el otro 84% sí tiene síntomas. Entonces, los factores de riesgo para que tú puedas desarrollar una coledocolitiasis, sobre todo secundaria, que es el 90%, es primero que tengas microlitiasis. Y por microlitiasis entendemos piedras que miden menos de 5 milímetros. Si ustedes pueden observar esta imagen de la fotografía, vean cómo a un lado tenemos una regla que mide centímetros. Y ustedes pueden observar, la gran mayoría de las piedras que tiene esta persona miden menos de 5 milímetros. Entonces, esta persona tiene litos en su mayoría pequeños y los grandes son los menores, ¿no? Entonces, este paciente o esta paciente tiene todos los factores de riesgo para poder hacer una coledocolitiasis. Otro factor de riesgo es que pues tengas esta colecistitis durante mucho tiempo y sobre todo un factor bien importante, el factor anatómico, que tu vesícula tenga un cístico que no sea chiquito, que sea dilatado y pueda permitir el paso de una piedra. Pero obviamente que esto no lo podemos saber hasta que operamos un paciente, lo anterior sí. Entonces yo les dije, el 90% de las obstrucciones son incompletas y solamente un 10 es totalmente tapada la vesícula. Por ello es que el rango de pacientes que pueden presentar síntomas o de pacientes que no los presentan puede variar, ¿no? Entonces, por eso es que no pasa nada. Tu paciente puede estar asintomático, como les dije, en el 16% de los casos, pero el resto va a presentar colestasis, lo que decía Kevin. Y esto se caracteriza porque el paciente va a tener escleras ictéricas. El paciente, las mucosas van a estar amarillas. El paciente puede evolucionar a esto. Ojo con esto, ¿eh? Si tú tienes una obstrucción que no se resuelve, la bilis que está dentro de tu conducto atrapada va a pasar de ser una colestasis a una colangitis. ¿Alguien sabe la definición de colangitis? Podría ser inflamación o infección de la vía biliar. Podría ser, claro, muy bien. Generalmente la colangitis se presenta gracias porque la bilis que se queda estancada, pues es una bilis que también tiene flora bacteriana propia de la vesícula biliar. Y si ustedes se acuerdan cuando hablamos hace unos días de anatomía, yo les dije que la mucosa pues tiene flora saprófita. ¿Qué tipo de flora es normal en la vesícula biliar? Que no hace daño, pero cuando esta bilis se estanca, esta flora se vuelve agresiva. La pregunta es, ¿cuál es la flora normal de la vesícula? Jorge Jiménez, Ah, ¿no? Jesús Antonio,
Iba a mencionar a anaerobios, Pero ¿cuál es así con nombre y apellido? ¿qué será? Podría La ser E. coli puede ser. sobre todo. Sí, ¿no? Es la más frecuente. Entonces, chicos, ¿qué va a pasar? Pues tu colestasis puede evolucionar a una colangitis y la colangitis sí puede poner al paciente muy grave. De hecho, muchachos, si ustedes buscaron los criterios de Tokio o las guías de Tokio, existen unas guías que se llaman guías de Tokio para colangitis. Y ahí te dicen, obviamente son unas guías, te van llevando de la mano para saber cuáles pruebas diagnósticas vas a hacer, cómo vas a tratar a tu paciente, cuáles son los antibióticos de primera elección, sobre todo considerando por estadística cuál es la bacteria o el microorganismo con mayor frecuencia, perdón, se presenta. Otra cosa que puede pasar es que si tu piedra, muchachos, ojo con esto, llega hasta acá abajo, no solamente te produce obstrucción de la vía biliar, sino también te produce obstrucción del conducto de Wilson, que es el conducto donde drena el jugo pancreático. Entonces, vas a tener una pancreatitis biliar, ¿sale? Otra, si esta piedra se queda impactada en la papila o en el ámpula de Vater, con el paso del tiempo la inflamación va a generar una estenosis. Acuérdense que la palabra estenosis es la disminución de la luz de un conducto por un proceso de cicatrización o inflamación. Y fíjense que esta no la habíamos visto. ¿Ustedes se acuerdan y vieron en gastro el tema absceso hepático? ¿O que se acuerdan que hay varios tipos de abscesos hepáticos? Los más frecuentes son los amibianos y los piógenos, ¿no? Pues el amibiano ya sabemos, la antiamueba histolítica que sube por la circulación enterohepática. Pero en el caso de los abscesos piógenos, ¿por qué se dan los abscesos piógenos? Hay varias causas y una de ellas es una colestasis que evoluciona a colangitis y se forman abscesos dentro del hígado. Entonces, abscesos hepáticos piógenos. Y finalmente hay una que es bien rara, créanme que yo solamente una vez he visto un caso en mi vida de estos, es que la presencia de colestasis de manera permanente va a generar una cirrosis que se llama así, cirrosis biliar. Entonces, chicos, una coledocolitiasis, pues quizás no es una urgencia absoluta, pero sí es una situación que se tiene que resolver de manera pronta. Aquí la cuestión es esta. Cuando ustedes están ante una colestasis, perdón, o una coledocolitiasis, van a pensar en estas dos complicaciones como las más frecuentes: colangitis y pancreatitis. Y miren, la flora que se presenta son gram negativos en el 90% de los casos y anaerobios en el 20% de los casos. Entonces, sí es algo que ustedes tienen que saber ya con esta información, con qué tipo de antibiótico le iniciarían el tratamiento a un paciente que tiene colangitis. Los escucho. Para anaerobios podría ser metronidazol o clindamicina. Y para los Exacto, gram, cefotaxima. Bueno, exacto. Entonces, generalmente, gracias. Generalmente para este tipo de pacientes vamos a emplear dobles esquemas de entrada. No podemos quedarnos simplemente con la idea de que le vamos a dar uno, no. A estos pacientes dobles esquemas, hasta triples esquemas dan los infectólogos y con eso ya pueden empezar a dar su tratamiento. La colangitis, yo les dije, se manifiesta por esto, la tríada de Charcot o la pentada de Reynolds, y lo vimos en la clase pasada. Tríada de Charcot, dolor, fiebre e ictericia. Pentada de Reynolds, le agregas hipotensión y alteraciones del estado mental, es decir, puede estar confuso tu paciente, puede estar somnoliento, etcétera, y eso ya te habla de que esto también va acompañado de un choque séptico. Entonces, otra de las complicaciones, yo les dije, la estenosis de la papila, los enfermos hepáticos y la cirrosis secundaria. Entonces, chicos, el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico de coledocolitiasis? El diagnóstico es clínico. Y entonces, por clínica, ¿qué entendemos? ¿Qué datos clínicos te da una coledocolitiasis? Acuérdense que clínica es interrogatorio y exploración física. Al interrogatorio, ¿tú cómo sospechas, por lo que te va a decir tu paciente, que tiene una coledocolitiasis? O mejor dicho, más fácil, haz de cuenta, tú ya estás en tu internado en unos, a ver, marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses, 4 meses con una semana.
Chicos, en 4 meses, con una semana, ustedes van a ser internos. Haz de cuenta que llega un ingreso y te dicen, a ver, doctor, hazle el ingreso a este paciente y viene por una coledocolitiasis. Y tú dices, muy bien, le voy a hacer la historia clínica, le voy a preguntar fecha de identificación, heredos familiares, no patológicos, patológicos, no sé si es mujer, le pido ginecobstétricos, pero de toda esa información, qué parte del interrogatorio te puede ofrecer información para que tú corrobores que tu paciente efectivamente tiene una coledocolitiasis primaria o secundaria? Antecedentes personales, patológicos, ¿podría ayudar? ¿Cuál? Sí, claro, ¿cuál? Lo de la colecistectomía o litiasis Exacto, vesicular. ¿no? Que tenga ya el antecedente del test vesicular y que no se haya tratado y que de repente se puso amarilla. O dos, que le hayan quitado la vesícula hace más de 2 años y que tenga datos de ictericia, coluria, colia. O bien que tuvo una coledocolitiasis reciente, la operaron, pero un nitro quedó adentro, entonces es una residual. Eso es al interrogatorio. A la exploración física, pues ya vimos, ¿no? Ictericia en piel y mucosas, huellas de rascado, ¿no? Prurito, todo eso te lo va a dar la clínica, ¿sale? En el laboratorio le vas a pedir pruebas de funcionamiento hepático. Entonces, Kevin lo mencionó al principio de la clase. La bilirrubina que va a estar elevada es la directa. La directa. Supongamos que va a tener una bilirrubina de 15, pues 12 o 13 van a ser de directa y el resto van a ser de indirecta. Entonces, sí es algo que te va a dar este, luz, ¿no? Para tu diagnóstico. De imagen, aquí viene la parte bonita. De imagen, fíjense ustedes cómo los estudios tienen diferentes sensibilidades y especificidades. El ultrasonido tiene una especificidad de hasta el 55%. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué del 55%? ¿Por qué no puede ser mayor que los demás estudios? Depende de la interpretación. Perdón, Miguel, no te escuché. Depende de la interpretación. Operador dependiente es una de ellas, claro que sí. ¿Cuál otra? Miren, no todos los litos se pueden ver en el ultrasonido, a lo mejor el ultrasonido no los puede distinguir, pero lo que sí te va a decir el ultrasonido es que tu vía biliar está dilatada y ahí te lo van a reportar. Vía biliar intrahepática y extrahepática dilatada. Y dilatada entendemos que viene a más de cuántos milímetros dijimos para que se considere dilatada. ¿Cuántos milímetros debe medir para que se considere vía biliar dilatada? ¿Cuánto mide el colédoco normal de diámetro? 5 milímetros, ¿será? 4. Menos de 6 o de 8, según el autor que ustedes consulten. Si te reportan un coledo para arriba de 8, está dilatado. Pero ¿qué tal si tienes un coledo dilatado, pero no puedes ver la piedra? Entonces, por eso es que la sensibilidad baja hasta el 55%. La tomografía aumenta, sí, la tomografía ya no es operador dependiente, hasta un 80%. Pero miren ustedes, la colangioresonancia, 90%. Ujú. Y finalmente, la CEPRE. La CEPRE tiene un 100% de especificidad, porque la CEPRE puede llegar hasta el ámpula de váter, canulas el conducto, inyectas medio de contraste, y aquí como se ve en esta imagen, miren, acá, ahí se ve la piedra. Entonces, el mejor estudio, mejor dicho, el estudio con mayor especificidad es la CEPRE. Pero les diré una cosa, la CEPRE tiene una gran ventaja, no solamente es diagnóstica, sino puede ser terapéutica. Tú puedes llegar y destapar ese conducto colédoco con la CEPRE. Entonces, si tienen a la mano ultrasonido, hagan ultrasonido, pero no esperen ver las piedras en todos los casos. Si tienen a la mano resonancia, la resonancia es mejor que la tomografía. Y finalmente, lo ideal es la CEPRE. Entonces, otros estudios de imagen que podemos optar son estos. La ecoendoscopía. ¿Qué es esto? Pues tú eres una endoscopía y el ultrasonido que va montado
en la punta del endoscopio te puede dar imágenes de coledocolitiasis. Otra, una colangiografía que se llama transparieto-hepática, que es cuando te puncionamos el hígado guiados por imagen, canulamos un segmento del hígado y desde arriba hacia abajo inyectamos el medio de contraste, o que te estemos operando y te hagamos un ultrasonido. Miren, esto era lo que yo les decía, la ecoendoscopía. Aquí en Oaxaca solamente creo que hay 2 personas que lo hacen, lo tienen que hacer un endoscopista. Entonces, la sonda de ultrasonido va en la punta del endoscopio y con eso te puedes meter hasta la segunda porción del duodeno, pones el ultrasonido y miren qué bonito se ve aquí el conducto colédoco y acá abajo se ve la piedra con su sombra sónica. Entonces, la ecoendoscopía sí es de mayor utilidad que el ultrasonido convencional, pero desafortunadamente no es tan asequible, ¿no? Pero si lo tienen a la mano lo pueden hacer. Esto era lo que yo les decía, por la angiografía transparieto hepática. Y ustedes me dirán, oiga, doctor, ¿pero que no es más mórbido que hacer una CEPRE? Pues sí, es más mórbido, pero es una opción porque este método se emplea cuando, por ejemplo, tú tienes que hacer la CEPRE y a lo mejor no puedes pasar porque tienes aquí una neoplasia, porque tienes estenosis, puedes optar por este método, ¿no? Pero para hacer esto necesitas no solamente una sala de fluoroscopía, sino también necesitas un radiólogo que tenga la especialidad o la subespecialidad de radiología intervencionista, que no es nada sencillo. Y finalmente esto que yo les decía, hay ultrasonidos que se pueden meter durante una cirugía y los vas a poner directamente en el conducto colédoco y puedes ver si tiene o no piedras. Esto es poco asequible, es decir, no se tiene en todos lados. Ustedes lo tienen, adelante, pero vamos, si tienen mejor una resonancia, hazle la resonancia. Entonces aquí la pregunta es, si ya sabemos qué es la coledocolitiasis, ya sabemos cómo se manifiesta, ya sabemos cómo se diagnostica, la pregunta es cómo la tratamos. Y créanme que hay muchísimas formas de tratar la coledocolitiasis, desde la cirugía, la CEPRE, hay un método que se llama Rendes-Bus, que es bien interesante. Hasta incluso hay personas que han intentado disolver los litros con sustancias como el butilmetiléter, que es una sustancia que va a reblandecer las piedras, pero tienes que tomarlo durante mucho tiempo para poder expulsarlas. Entonces, realmente no es tan beneficioso ni tan rápido como una CEPRE. Entonces, ahorita voy a hablarles de cada uno de estos y miren, la cirugía, ¿qué es lo que se hace? Y créanme, pongan atención en esto que les voy a decir. Ahorita que están en el último año de la carrera en la universidad, probablemente vean alguno de estos procedimientos, pero en un futuro esta cirugía va a desaparecer por algo que se llama Spyglass. Y ahorita quiero que hagamos una pausa para que no se me duerman y busquen esto, Spyglass, como vidrio, Spyglass. ¿Pueden buscarlo? Sí, Ahora los escucho. Búsquenlo y me dicen de qué se trata el Spyglass. Y de hecho, una de las personas que lo hace con mayor facilidad aquí en México, que es experto en esto, es la doctora Katia Picasso. Es una cirujano mexicana. Ella estudió, creo que en la Universidad Panamericana, y ella es de origen libanés, creo, mexicana, con raíces libanesas, pero ella habla español, habla inglés, habla hebreo, y es de las mejores en Spyglass. ¿Ya lo tienen? sí, doctor. Díganme qué es el Spyglass. Am, pues aquí dice que el Spyglass es una plataforma intuitiva para un solo cirujano que facilita una sencilla colangioscopía de visualización directa para la detección y el tratamiento de cálculos y estenosis grandes a través del sistema pancreático biliar. Ok, Ajá. ahí les va. El Spyglass es un endoscopio muy delgadito, demasiado delgado. Para empezar, tú metes el endoscopio hasta el duodeno y este Spyglass lo metes dentro de ese endoscopio. O sea, ¿qué tan delgadito es que lo puedes meter ahí?
y te metes y puedes ver por dentro del conducto colédoco. ¿Qué pasa? Hay piedras que son tan grandes que no las puedes sacar por una CEPRE. ¿Y qué hace el Spyglass? El Spyglass está provisto, perdón, está provisto de un rayo láser. Entonces, lo que hacen con el rayo láser es fragmentan la piedra y de esa manera la puedes extraer, la puedes sacar. ¿Sale? Entonces, el Spyglass va a echar abajo lo que es la CEPRE, va a echar abajo lo que es la cirugía abierta, que es lo que le voy a explicar ahorita, va a echar abajo muchas cosas. Incluso dicen que en un futuro no muy lejano se van a poder meter adentro de la vesícula que tiene piedras y las van a poder deshacer. Yo se los cuento de primera mano porque yo lo vi. Esta doctora vino hace un año, bueno, van a ser 2 años. 2023 vino a Oaxaca, nos dio un curso a nosotros. Ahí estaban muchos cirujanos de aquí de Oaxaca. El doctor Moisés Suárez estaba ahí con nosotros, varios cirujanos del IMSS, y nos tocó probar este aparato. Nos dejaron tocarlo. La doctora nos dio la clase, metimos el endoscopio en un hígado de cerdo y las piedras, obviamente, eran gises de los que ocupamos, esos de los de pizarrón verde. Hacíamos fragmentitos y los metíamos y disparábamos con el Spyglass y se fragmentaban. ¿Cuál creen que sea el único inconveniente del Spyglass? ¿El costo? El costo. Para empezar, solamente en ese entonces, estamos hablando de hace un par de años, la persona que traía el equipo a México tenía 2 sucursales, una creo que en el Distrito Federal y otra en Mérida. Entonces, si tú estabas aquí en Oaxaca y necesitabas el Spyglass, tienes que hablarle por teléfono y decirle, oiga, tengo un paciente para Spyglass. Y me decían, sí, claro que sí, ¿qué fecha lo quiere agendar? No, pues el martes. Ah, bueno, son 200,000 pesos, más los boletos de avión. Entonces ellos venían, te traían el equipo, tú hacías tu Spyglass y ya. Pero ellos nada más, para ellos solos te cobraban 200,000 pesos. La pregunta es, ¿qué es más caro? ¿200,000 pesos de un Spyglass o 30,000 pesos de una CEPRE? Pues el Spyglass es más caro, ¿no? Pero vamos, finalmente es algo que mientras pase el tiempo se va a hacer más barato y va a ser más asequible esto. Entonces, vamos a regresar a lo que estábamos hablando. ¿Cómo se hace una exploración de vías biliares, muchachos? Ah, bueno, miren, la exploración de vías biliares se puede hacer abierta o laparoscópica. Para la exploración de vías biliares, pongan atención. Ustedes ya llevaron otorrino, ¿no? Sí, Ok. doctor. ¿Ya saben cómo se destapa un oído cuando tiene un tapón de cerumen? ¿Cómo le hacen? Ponen un riñón, cogen agua tibia y con esta jeringa meten agua a presión para que esa presión busque salida y se vaya despegando el tapón. Vamos a ocupar una de estas. Podemos ocupar estos balones que se llaman Fogarty. Son unos catéteres delgaditos que tienen un globito en la punta que lo puedes inflar y desinflar. Ocupamos estas pinzas que se llaman de Randall. Ustedes me dirán, bueno, es que a mí no me interesa conocer las pinzas porque no lo veo operar yo, pero chicos, van a ver cómo se utilizan y esas son pinzas de Randall. Se ocupan estos dilatadores que se llaman de Bakes, que son flexibles y vienen en diferentes calibres. Ustedes lo pueden ver acá en la punta. Ahorita les voy a decir para qué se ocupan. Y miren, la exploración de vías biliares se hace de esta manera. Ah, ya sé cómo es esto. Aquí está, automático. Vean ustedes, aquí tenemos el hepático derecho, el hepático izquierdo, hepático común, que se convierte en colédoco. Y miren, tenemos una piedra. Lo que hacemos es una incisión a ese nivel. Una vez que abrimos el conducto colédoco, ponemos unas riendas a los lados para poder separarlo. Una vez que tenemos abierto el conducto colédoco, metemos una sonda y con esa jeringa asepto que les mencioné, metemos agua a presión. Y esa agua a presión lo que va a hacer es que va a despegar esa piedra o esas piedras, dependiendo si son varias, y las va a expulsar hacia arriba. ¿Se ve? O bien metes tus pinzas de Randall, que son esas pinzas anguladas, sacas tu piedra y después metes tus dilatadores para abrir el esfínter de Oddi. Al final, ¿cómo creen que cerramos esta abertura?
Si yo cierro mi conducto colédoco con una sutura, a lo mejor me va a quedar perfecto, pero ¿qué creen? ¿Se acuerdan cómo les dije que se llena la vesícula biliar de bilis? Se llena porque abajo está cerrado, aumenta la presión y se llena. Si tú pones una costura o una sutura en el conducto colédoco, cuando aumente la presión, se bota y eso se abre. Entonces, para evitar eso, nosotros le metemos una sonda aquí que se llama sonda en T, que es esta. A esta sonda le llamamos sonda en T por la forma, pero el nombre correcto es sonda de Kerr o sonda de Cattell, como está acá. Y esta sonda la vamos a meter adentro del conducto colédoco. Es decir, el conducto colédoco va a estar en la posición horizontal, así como se ve en esta imagen. Para poder meter esa sonda, nosotros tenemos que cortarla o recortarla. Cortamos la parte de arriba, la destechamos, así se llama, y quede un canalito, cortamos ambos lados y luego cortamos una muesca para que cuando saquemos la sonda, miren, haga este movimiento. Es decir, la sonda se puede sacar con mucha facilidad. Entonces la pregunta es, ¿para qué necesitamos una sonda metida en el conducto colédoco? ¿Para qué creen? Exacto, para disminuir la presión. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué ustedes, y vuelvo a lo mismo, esto es bien importante para ustedes, júrenmelo que lo van a ver y se van a acordar de mí. Ojalá se acuerden para bien. Les voy a decir por qué. Cuando un paciente se opera de vía biliar en un hospital, independientemente que haya residentes, ¿quién creen que tiene que vigilar la sonda? ¿A quién creen que le van a preguntar? A ver, interno, ¿cuánto gastó la sonda? Al interno. A nosotros. Y, exacto, hay pacientes que van a tener una sonda y pueden tener sonda nasogástrica. Me pasó en este hospital. Tenemos un paciente con una sonda de Catel y tenía sonda nasogástrica, pero tenía sangrado de tubo digestivo. Y le dijimos a la interna, doctora, por favor, hágale un lavado por la sonda. Error nuestro, no le dijimos sonda nasogástrica. La doctora intuyó que era por la sonda de Catel y que le lava el hígado. El paciente estaba en un grito, la presión hizo que esta zona se botara y finalmente ese paciente acabó en una cirugía. ¿Por qué? Porque no le especificamos. Esta sonda se puede salir bien fácil. Me han tocado casos que das de alta al paciente en la mañana y en la tarde regresa porque se le salió la sonda. Y le preguntas, oiga, ¿por qué se le salió la sonda? Ah, es que me atoré con la esquina de la mesa. O es que mi perro se paró de patitas y me jaló la sonda. Esta sonda se sale bien fácil. Va sujeta a la piel con unas suturas, pero con un jaloncito se sale. Esta sonda, aparte de que disminuye la presión, va a formar una fístula entre el colédoco y la piel, que cuando pasan 4 semanas, ojo con esto, esta cifra es mágica, pasan 4 semanas y tú retiras la sonda y eso se cierra solito. Por eso es que es bien importante que dure 4 semanas. Entonces, miren, tú estás operando a tu paciente, abres la vía biliar, sacas las piedras, pones tu sonda. Ojo con este detalle. Cuando tú estás operando y ya pusiste tu sonda y la fijaste con tus hilos, en ese momento dices que venga rayos X entra al quirófano, tú pides medio de contraste y a través de la sonda inyectas medio de contraste. A eso le llamamos colangiografía transoperatoria. Ok, la pregunta interesante aquí es, ¿ustedes por qué creen que le pedimos una colangiografía transoperatoria? ¿Para qué? Si ya tenemos la sonda. ¿Para qué le pediremos una colangiografía? Una, para ver si está permeable y llega hasta el duodeno. ¿Cuál otra? ¿Qué ven en esta imagen que está acá en la extrema izquierda de ustedes? Porque, por ejemplo, ahí pueden ver y voy aquí está. Aquí Para está el ver si no hay hepático obstrucción. derecho. ¿Mande? Para ver si no hay obstrucción. Exacto. Aquí está el colédoco, miren, aquí está el duodeno viene acá. Aquí está el colédoco. Y miren que hay acá arriba.
hay una piedra, voy a borrarlo. Hay una piedra. Entonces, ¿qué pasa si yo en plena cirugía descubro que hay una piedra ahí atorada? ¿Qué hago en ese momento? ¿Qué creen que hago? Intentar sacarla. Exacto, quito mi sonda, el paciente ya está abierto, quito mi sonda, vuelvo a meter mi sonda para lavar, lavo, meto mis pinzas y así, y le vuelvo a poner la sonda y le tomo otra colangiografía hasta que yo me asegure que esa sonda, ese colédoco, perdón, está limpio. Pero ¿qué creen? Va a haber ocasiones en que no va a haber hospitales en los que no tenemos rayos X en la noche. Va a haber hospitales en que vamos a tener, no va a servir los rayos X. ¿Qué creen que hacemos en ese momento? Fácil, le pongo mi sonda, lo cierro y lo mando a su casa. Mientras tenga la sonda puesta, aunque tenga tapado el colédoco, va a estar drenando, no pasa nada. A este paciente yo le doy de comer, lo mando a su casa. En 4 semanas lo cito, lo meto a rayos X y le meto medio de contraste por esta sonda. ¿Para qué? Para que yo me asegure de que efectivamente no tenía piedra. Y si en ese momento tuviera yo la presencia de una piedra, no me desespero. Lo mando con esa sonda puesta a un lugar donde le hagan la sepre. Miren, esta es una vía biliar limpia. Ese procedimiento se puede hacer por la paroscopía, como les dije. Y esta es la sonda, miren, así queda la sonda. Entonces yo lo mando a su casa y en 3 semanas le tomo una colangiografía. Tú le dices al paciente, mire, va a venir en 4 semanas. Cuando venga, se toma este estudio y le das una solicitud que diga colangiografía por sonda. Va a llegar a rayos X, le inyectan medio de contraste y te van a reportar el estudio así como se ve acá. Si ustedes pueden ver el estudio de rayos X, vean cómo el colédoco está limpio y vean cómo el duodeno se pinta precioso. En ese momento tú dices, pues ya pasaron 4 semanas de la cirugía, el conducto colédoco está limpio, jalo mi sonda y como les dije, la sonda se viene solita. Únicamente le pones ahí una gasita para que no manche de bilis y en una semana o 10 días esa fístula se cierra por sí sola. A tu paciente le va a ir muy bien. Este procedimiento se sigue haciendo. La otra forma de resolverlo, que es menos agresiva que abrir la vía biliar, es, ok, yo tengo coledocolitiasis y colecistitis, primero le hago una CEPRE. La CEPRE, acuérdense que les va a ayudar a que se limpie el colédoco. Hay una gran desventaja. Piedras mayores a 1 centímetro no salen por abajo. Esas van a cirugía. Entonces, si tu paciente tiene piedritas que se pueden medir y miden menos de 1 centímetro, salen por abajo. Pero acuérdense que la CEPRE por sí sola, al ser un procedimiento invasivo, no está exenta de complicaciones como una pancreatitis, que perfores el duodeno, puede pasar, o incluso que sangre, ¿no? Entonces, la CEPRE no es tan inocua, es un procedimiento que hay que tomarlo con seriedad, pero yo en lo personal les recomiendo, si tienen coledocolitiasis, primero CEPRE antes que otra cosa. Y la CEPRE les ayuda a esto, ¿no? No solamente es una prueba diagnóstica, como dijimos, también les puede ayudar a sacar la piedra del conducto colédoco. Si tiene pus, pueden drenarla. Hay ocasiones en que la piedra no puede salir y lo que hacemos es meterle una endoprótesis, un tubito para que drene la bilis y no se estanque. Pero si puede salir, miren cómo queda el conducto, el esfínter de Oddi, queda abierto. Ojo con esto, el esfínter de Oddi se rompe con el electrocauterio y ese esfínter de Oddi ya no vuelve a servir jamás en la vida, porque se rompe y queda incontinente. Eso es una constante. Este procedimiento que van a ver aquí se llama Rendez-vous. Se los comento porque a mí me lo preguntaron en el examen de consejo. Si tú no tienes CEPRE, si tú no tienes sonda en T, si de plano no tienes nada en tu hospital, pero tienes la paroscopía, haces esto, mira. Le haces un hoyito a tu conducto cístico, por ahí metes una sonda o un catéter, lo sacas por el duodeno. Si tienes endoscopio, jalas, sácalo por la boca.
como si fuera un mago, amarras un balón, lo jalas y lo metes al conducto colédoco. A eso se le llama Rendes-Busch. Y es un procedimiento que no es tan caro como una CEPRE, no es tan arriesgado como una CEPRE, pero pues debes tener habilidad para hacerlo. Yo he hecho nada más un par de estas, porque normalmente la CEPRE funciona siempre, pero este es un procedimiento que es una opción y lo hacen en muchos lugares, ¿no? Eso es una pregunta de examen. A mí me lo preguntaron en el examen del consejo que presenté hace 5 años. Sustancias, ¿qué sustancias se pueden dar? Hay médicos que pueden dar todavía esto, se llama butilmetiléter o gliceril 1 monoctanato. Este medicamento lo pueden conseguir en las farmacias, pero les advierto, las piedras se reblandecen, no se deshacen. Las piedras que se llegan a reblandecer se pueden expulsar, pero son terapias de muy largo plazo, que pues no se recomienda porque pues a la larga es más fácil que tengas una complicación a que las piedras se vayan deshaciendo. Yo no tengo experiencia en eso. Otra cosa que se puede hacer es que si tú dejas una fístula porque metiste tu sonda en T, puedes meter por ahí una guía metálica y lo puedes sacar. Eso lo hacen los radiólogos intervencionistas. No lo hacemos los cirujanos, no lo hace el médico general, pero lo pueden hacer por la sonda en T. Variantes clínicas. Chicos, ojo, ¿qué son las variantes clínicas? Va a haber ocasiones en que vas a tener un paciente que tenga coledocolitiasis, pero que la vía biliar no se encuentre dilatada. Esto quiere decir que a lo mejor te reportan una vía biliar de 7 milímetros, pero tu paciente tiene coledocolitiasis. Otra, una variante es que te digan, tu paciente tiene un colédoco de 9, pero no tiene piedras corroboradas por colangioresonancia, por tomografía. Entonces ten la certeza que a lo mejor este paciente tiene un espasmo del esfínter de Oddi y a lo mejor le haces una prueba de Boyden y vas a ver que es positiva. Y finalmente, no todas las coledocolitiasis elevan bilirrubinas. Hay pacientes que pueden andar por la vida normal, pero tienen coledocolitiasis. Entonces, sí, el cuadro típico se presenta en el 90% de los casos, pero hay variantes que hay que estar preparados para ello. Entonces, chicos, en resumen, ¿cuál es el protocolo? Tú detectas un paciente con coledocolitiasis, ¿ok? Diagnóstico de vesícula con piedras y colédoco con piedras. El protocolo ideal, mándalo primero a CEPRE y después lo operas por vía laparoscópica. Eso es lo ideal. ¿Sale? Nunca primero la coli y después la CEPRE. No, primero la CEPRE. Porque ¿qué pasa si tú lo operas de la vesícula y le dejas las piedras? La presión adentro del colédoco bota tus puntos de la vesícula y tienes una peritonitis biliar. ¿Qué pasa si tú no puedes seguir este protocolo porque en tu hospital no tienes CEPRE, tu paciente no tiene recursos? Bueno, opéralo con la técnica abierta y pone su sonda en T. A las 3 o las 4 semanas le haces su colangiografía por sonda y listo, te quitas de problemas. Entonces, siempre la primera opción, si tienen un familiar, un amigo, un conocido, primero recomiéndenle CEPRE para sacar las piedras del colédoco y después la vesícula la quitan por la paroscopía. Si no tienen el recurso, ya sea técnico, económico, etcétera, colecistectomía abierta, con exploración de vías biliares. Eso es lo que se está haciendo en la actualidad, pero vamos, si ustedes tienen la posibilidad de tener el Spyglass, adelante. Yo sé que su universidad tiene plazas para internado en la Riviera Maya, la Riviera Nayarita. Ahí sí tienen el Spyglass y es corroborado. Si lo tienen, no desaprovechen la oportunidad de verlo. Si en algún momento ustedes tienen la intención de hacer una especialidad quirúrgica, hagan endoscopía, hagan Spyglass y créanme, que un paciente como cualquiera de nosotros va a preferir primero someterse a un Spyglass, aunque le cueste 200,000 pesos, a someterse a una colecistectomía con todos los riesgos quirúrgicos que son controlados, ¿eh? Pero pues es más riesgo. Ya si te fallara el Spyglass, entonces sí te vas a una colecistectomía con una exploración de vías biliares, pero antes no. Entonces, lo que viene para cuando ustedes hagan su examen nacional, a lo mejor el Spyglass ya lo tenemos en todo el país y va a ser más sencillo. Por eso le digo, es necesario que sepan que existe la exploración de vías biliares, pero no esperen que siga vigente, ¿no?
Ahora bien, el último escenario, tienes una coledocolitiasis residual, ¿no? Le metiste el medio de contraste a tu sonda en T, hay piedra residual, mándalo a CEPRE. Y si no, exploración de vías biliares abierta. Si tu piedra es demasiado grande, exploración de vías biliares abierta. Aquí operamos el caso el día de hoy, sí. Un señor que tuvo coledocolitiasis primaria por 2 veces. Entonces sí es una cosa de locura eso. ¿Vale? Preguntas sobre coledocolitiasis, ¿no? Miren, diagnósticos diferenciales, ahí les van. Aparte de que la piedra puede obstruir el colédoco, hay otras causas que pueden tapar el conducto colédoco. Una de ellas es parásitos. ¿Qué parásito? El Ascaris lumbricoides. En lugares donde hay Ascaris lumbricoides, creo que eso se los comenté la vez pasada, tú le das a tu paciente albendazol en la mañana y en la tarde está echando lombrices por todos lados. ¿Por qué? Porque el albendazol estimula el sistema nervioso central y estos parásitos buscan salida. Si tú tienes la mala fortuna de que se mete a tu vía biliar y se queda en el colédoco, te lo va a tapar. Hemobilia. ¿Cómo puede llegar un coágulo al conducto colédoco? Bueno, pues si tuviste un trauma hepático, un trauma cerrado, una contusión, y sangras hacia la vía biliar, los coágulos pueden tapar el colédoco. Obviamente que una neoplasia, pero de por sí es más grave que una litiasis en el colédoco. Estenosis. Ojo, chicos, a lo mejor los operaron de la vesícula, ocuparon electrocauterio y quemaron la vía biliar, y eso fue generando una cicatriz. Entonces, sí hay diagnósticos diferenciales de obstrucción intraluminal, es decir, que está dentro del colédoco. De extraluminal, que puede generar una obstrucción de la vía biliar desde afuera, pues la misma colecistitis, ¿no? Que tengas una vesícula que esté haciendo un Mirici. Cáncer de la cabeza de páncreas es un diagnóstico diferencial importante, sobre todo muchachos en pacientes de la tercera edad. Y les cuento rápidamente, viejito con ictericia, expensas de bilirrubina directa, viejito con cáncer, hasta no demostrar lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque es más frecuente el cáncer en la tercera edad y es más frecuente en jóvenes, litiasis del coledo. La pura pancreatitis o una de sus complicaciones, que es el pseudoquiste de páncreas. Un divertículo, sí, en el duodeno, en la segunda porción, también lo puede presionar, o el absceso de páncreas. Estas dos últimas son más raras, pero no hay que desecharlas. Entonces, muchachos, todas estas causas pueden ser causas de obstrucción de la vía biliar. Hasta aquí preguntas de coledocolitiasis. Sí, no, nadie. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, seguros. Ok. No, Entonces, gracias. miren, lo que vamos a hacer, la clase que sigue, vamos a hablar de un tema que es muy sensible. Ustedes, cuando estuvieron en el cuarto semestre, en su tema, en terapéutica quirúrgica, hablamos de un tema que se llama iatrogenia, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por iatrogenia o qué se acuerdan que es iatrogenia? Un error médico, ¿no? Un error médico puede ser, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué diferencia hay entre iatrogenia y negligencia? Creo que la iatrogenia no estás consciente, o sea, no lo haces, o sea, la negligencia creo que es cuando estás consciente de que algo, o sea, algo está pasando, pero aún así como que lo omites. Y la iatrogenia es más como, por ejemplo, cuando uno le da un medicamento a un paciente y pues, o sea, pues a lo mejor no, pues, sí, o sea, como que no le preguntó si era alérgico o no, entonces como que le da ese medicamento y obtuvo una reacción. Creo que esa es la diferencia entre las dos. Ok, muy bien, gracias, Carlos. Miguel Ojeda, ¿tú qué piensas entre Sí, pues sí. la diferencia entre iatrogenia y negligencia? Pues que una negligencia puede ser también causada por falta de experiencia, por falta de insumos,
y por falta pues, de personal también, de capacidad. Fíjate que sí, gracias, Miguel. Fíjese que hay una diferencia bien grande. La primera, quizás la principal es que la negligencia, como dijo Carlos, el médico está consciente de sus limitaciones. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una cirugía a corazón abierto, yo no estoy capacitado para hacer una cirugía a corazón abierto. Entonces, si yo lo intento hacer porque confío en mí, pero no tengo la capacitación, es una negligencia. O hay negligencias por omisión, es decir, tú no hiciste un paso en el diagnóstico que era importante y eso te trajo una consecuencia grave al paciente. O bien te metes a operar en un hospital que no tiene todos los recursos necesarios, que no tiene las suturas adecuadas, eso es una negligencia, porque como dijo Carlos, estás consciente de eso. Y una iatrogenia es algo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, que tengas un sangrado transoperatorio masivo que no tenías contemplado porque es una cirugía que normalmente no sangra y el resultado no es el que tú esperabas, ¿no? De hecho, la palabra iatrogenia viene de iatros, que significa cosa que aparece, ¿no? O algo, evento de novo, algo nuevo que no estaba contemplado. Esa es una iatrogenia. Pero la gente cuando tienes, y fíjate que curiosamente los pacientes cuando se someten a algún procedimiento, hablando específicamente de cirugía, y no tienen el resultado que ellos esperan, de volada te señalan y dicen negligencia, iatrogenia. Y eso, no sé si ustedes se han dado cuenta, los últimos años, quizás los últimos 2 años, se ha incrementado por la presencia de los famosísimos médicos estéticos, ¿no? Que son médicos que sin ser cirujanos, tienen un adiestramiento, obviamente, ¿verdad? Pero hacen cosas que quizás no deberían. Entonces, eso es negligencia. Entonces, ¿por qué saco a colación todo este tema? Porque el tema que vamos a ver a continuación, o lo vamos a ver el día de mañana, tiene que ver con la cirugía que más se hace a nivel nacional. De las cirugías programadas, la que más se hace es la colecistectomía. Y el tema que vamos a ver se llama lesión de vía biliar. Y hago hincapié en esto porque desde la forma en que lo mencionamos, a ver, les voy a poner nada más la portada de la presentación, porque se lo vamos a ver mañana. Miren, desde aquí, desde la entrada, ya dice lesión de las vías biliares, pero abajo dice entre paréntesis disrupción. ¿Por qué hago énfasis en esto que dice disrupción? Ah, bueno, por algo que es bien sencillo. Cuando tú empleas el término lesión, desde el punto de vista médico legal, la palabra lesión ya conlleva la intención de agredir, ¿no? Entonces, si tú vas como médico y dices, yo vengo porque tuvimos una lesión de la vía biliar transoperatoria, tú solito te estás echando la soga al cuello, porque la palabra lesión ya conlleva la intención. Entonces, el concepto que vamos a manejar aquí es disrupción de la vía biliar. ¿Por qué? Porque yo no creo que ningún médico se levante en la mañana y diga, hoy voy a operar una vesícula, pero tengo ganas de lesionarle la vía biliar a esa persona. No. Entonces, lo que vamos a analizar a partir del día de mañana, y es una plática que es bien breve, es el por qué una persona puede llegar a tener una lesión de la vía biliar. Y créanme que este problema es tan importante que a nivel nacional, la Asociación Mexicana de Cirugía General dice que eh, al año se lesionan a nivel nacional 2,000 vías biliares. O sea, son muchísimas. Y una lesión de la vía biliar puede ser mortal y cuando se repara, que cuando se repara bien, disminuye la expectativa de vida del paciente 10 años. No solamente la expectativa, sino la calidad de vida de un paciente disminuye 10 años. Es decir, si tu paciente tiene una expectativa de 72 años, 75, va a vivir 65 y los va a vivir mal, porque las complicaciones derivadas de una reparación de la vía biliar son muchísimas. Entonces, la campaña que tiene ahorita la Asociación Mexicana es cero disrupción de la vía biliar. Entonces, aquí la pregunta es, ¿ustedes por qué creen que las vías biliares se lleguen a lesionar durante una operación? ¿Qué causas creen? ¿Por qué las vías biliares se pueden lesionar? Un traumatismo. Por eso, pero durante una cirugía. Durante una cirugía, pues puede ser que a lo mejor al clampear o algo así como que
al pinzar. Ujú. al pinzar, ajá, como que hayas lesionado o hayas jalado un poco de más. Que tengas un poquito de brusquedad al jalar. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Carlos. ¿Nadie? Kevin, te escucho, Kevin. Sí. ¿Sí se me escucha? Sí, claro, te escucho. Ah, ok. Pues bueno, cuando hacen una colecistectomía laparoscópica, tengo entendido que van disecando como el parte del epiplón, esa parte, ¿no? Y llegan al triángulo de Calot. Ujú. Entonces ahí creo que es como que muy, 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 muy meticuloso porque pues está el conducto cístico y el conducto hepático Colédoco. común. Sí, Ujú. ajá. Entonces, Ok, ahí a lo mejor el que el electrocauterio a lo mejor no tenga más potencia y se lastime. ok, eso es una. Fíjense que, chicos, les adelanto. Gracias, Kevin. Una vía biliar se puede lesionar por múltiples causas y hay causas que son atribuibles al paciente y hay causas que son atribuibles al médico. Entonces, lo grave está cuando nosotros podemos evitarlo y muchas veces no lo evitamos. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Por ahora, chicos, les deseo que pasen una buena noche, descansen y pues nos vemos el día de mañana. Una cosa más, me habló su coordinadora. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran 20 preguntas del examen? Y me dijo, ¿qué cree, doctor? A ustedes me dijeron, no, fueron menos. Le digo, pues a lo mejor las seleccionaron. Me dijo, fíjese que no se le aplicaron todas las preguntas. Entonces me dice, no sé si quiera que se los aplique. Y le digo, pues sí, aplíqueselo porque pues son temas que vimos y ya no. La otra opción era preguntárselos en el siguiente examen junto con las nuevas preguntas. Pero realmente dije, no, pues mejor hágaselas. No sé si ya se los aplicaron. No, doctor, no, de hecho no estamos enterados de eso. No ha hablado Ah, Kilka no, con. No. O sea, usted nos dio las perdón, ya buenas. la regué. Pero les voy a aplicar 6 preguntas que no estaban contempladas. Acuérdense, ya les dije, las escalas, la escala de Chicago, cositas así, sencillo, nada del otro mundo. Entonces, nos vemos el día de mañana a la misma hora y hablamos de vía biliar. No documentense, lean los periódicos, y vean qué hay de vía biliar y van a ver que hay muchas cosas que están bien mal. Gracias, chicos, nos vemos esta mañana. Gracias. Bye. Bye. Hasta luego, bye.